Buenas tardes, estimados educandos. Les saluda nuevamente el profesor Ismael Morales. En esta segunda parte de la tutoría número 2, que corresponde a este tercer cuatrimestre del año 2020. Entonces, para dar inicio, vamos a continuar con el tema de la derivada de funciones en cuanto a la función seno de x. Noten ustedes acá que tenemos que la derivada, si nosotros estamos derivando la derivada del seno y el argumento del seno es otra función, digamos f de x, para derivar esto tendríamos que hacer la derivada de la función argumento multiplicado por la derivada del seno, que en este caso es el coseno, evaluado en el argumento. Entonces, aplicando esta función, esta derivada, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en este primero, es lo siguiente. Si tenemos seno de x, lo derivamos. Eso sería, ven que la función argumento, lo que tenemos dentro de la función en este caso, es solamente x. Entonces haríamos x derivado multiplicado por el coseno de la función que tenemos acá en el argumento del seno, que sería x. Y esto nos da como resultado x' sería 1, ¿verdad? Y 1 multiplicado por el coseno sería el coseno de x. Entonces, esa sería la derivada de el seno. Tenemos acá otro ejemplo. En este ejemplo, observemos que tenemos una función dentro del argumento, que es esta. O sea, en este caso, esta función, que le podemos llamar de cualquier manera, llamémosle g, ¿verdad? G de x. Cuando nosotros hacemos la derivada de f', decimos eso es la derivada del seno de 3x4 menos 5x más 4 derivado, y aquí nos daría como resultado primero la derivada de la función argumento del seno, que en este caso sería g de x. Entonces sería g' de x multiplicado por el coseno de la función g de x, que en este caso g' de x sería derivar 3x4 menos 5x más 4 derivado por el coseno de la misma función, 3x4 menos 5x más 4. Y eso es igual, derivando este polinomio, recordemos que podemos derivar cada monomio por aparte. En esto sería 3 por 4, nos daría 12x, y al el exponente del x le rebajamos 1, sería 3 menos 5 por x a la 0, que es 1, más la derivada de 4, y la derivada de 4 es una constante, es 0. Entonces sería esto multiplicado por el coseno de 3x4 menos 5x más 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos con el siguiente. Igual como lo vimos en el ejemplo anterior, también tenemos la derivada del coseno. La derivada del coseno en este caso es menos la derivada del argumento multiplicado por el seno del argumento. En este caso, el argumento que tenemos es esta función, ¿verdad?
se repite de acá. Entonces, veamos a ver cuál sería la derivada de f de x, que sería la derivada del coseno de x cuadrado menos 1. Y eso sería igual a la derivada del argumento, x2 menos 1 derivado multiplicado por el seno del argumento, que sería x2 menos 1. Al derivar este polinomio, pues nos va a quedar 2x, ¿verdad? Que pasamos acá al 2, menos la derivada de una constante, que es 0, y eso sería 2x seno de x cuadrado menos 1, que es la respuesta que tenemos acá. Ok, pasemos al siguiente ejercicio. Ok, aquí tenemos el coseno de 3 sobre x menos 4. Entonces, si nosotros queremos hacer la derivada de x, de la función f, eso sería la derivada de coseno de 3x menos 4 derivado, y aquí sería la derivada del argumento, nuevamente 3 sobre x menos 4 derivado multiplicado por el seno. Aquí me faltó un menos, creo que en el anterior me faltó el menos, ¿verdad? Creo que no lo puse. Sí, precisamente aquí. Disculpen, acá me faltó el menos, ¿verdad? Porque es menos la función argumento por el seno de 3 sobre x menos 4. ¿Ok? Observen que esta función que estamos derivando al inicio es en realidad una función fraccionaria, o sea que tenemos un denominador y un numerador, y entonces hay que utilizar la fórmula de la derivada de un cociente, que en este caso sería lo siguiente. Recuerden que es la derivada de arriba, ¿verdad? La derivada de 3, vamos a ponerlo indicado, multiplicado por el denominador menos, en este caso el numerador multiplicado por la derivada del denominador, entre el denominador a la 2, y eso multiplica al seno de 3 sobre x menos 4. Ok, entonces vamos a calcular acá. La derivada de una constante es 0, y 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0. Entonces acá me va a quedar en realidad menos 3 por la derivada de x menos 4, que es la derivada de x, que es 1, menos la derivada de una constante, que es 0, o sea 3 por 1, entre x menos 4 al cuadrado por el seno de 3 sobre x menos 4. Y ya para terminar acá, esto nos daría menos 3 entre x menos 4 al cuadrado multiplicado por el seno de 3 sobre x menos 4. ¿De acuerdo? Esa sería la derivada de esa función que contiene un coseno. Ahora tenemos la derivada de la función logaritmo natural. En este caso, observen que la derivada de la función, aquí vamos a hacer la derivada de la función argumento entre el argumento, en la función argumento. Entonces es un poquito más sencilla, ¿verdad? Porque no aparece ninguna otra función dentro del resultado.
sino que simplemente es agarrar el argumento, derivarlo y dividirlo entre el argumento. Entonces, si tenemos la derivada de x de la función f, que sería logaritmo natural de 10x derivado, eso me va a quedar 10x derivado entre 10x, según la fórmula que tenemos acá. La derivada de 10x es 10 y 10x sigue siendo 10x. Aquí podemos cancelar 10 con 10 y me está quedando entonces 1 sobre x, que sería el resultado. Ok, muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Observen que este es un ejemplo que vamos a hacer, lo vamos a dejar nada más planteado y lo dejamos como ejercicio para que usted lo realice, pero en realidad no tiene ninguna complicación, más que saber que la fórmula, ¿verdad? F' de x es la derivada del logaritmo natural de 3x menos 4 que multiplica a 2 menos x cuadrado. Paréntesis. Y acá entonces sería hacer la derivada de este producto, ¿verdad? Que sería la derivada de 3x menos 4, 2 menos x cuadrado, derivado entre eso mismo, 3x menos 4 por 2 menos x cuadrado. Acá vamos a dejarlo, ¿qué debo hacer? Debo de utilizar la regla del producto. ¿Y eso cómo era? Recuerden ustedes que es la derivada del primero, sería 3x menos 4 derivado multiplicado por el segundo término, que sería 2 menos x cuadrado, más el primer término sin derivar multiplicado por el segundo término derivado entre lo que tengo en este caso, tenemos 3x menos 4 que multiplica a 2 menos x cuadrado. Ok, entonces eso lo vamos a dejar aquí indicado. Recuerde derivar esto, multiplicar, usted deriva esta parte, multiplica por esta parte y le suma esto. Al final el resultado me tiene que dar menos 9x cuadrado más 8x más 6 entre 3x menos 4 multiplicado por 2x menos 2x a la 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Pasemos a la siguiente función. La siguiente función es la derivada de la función exponencial. En realidad acá, vean que tenemos que si la función está elevada a un argumento, que sería f de x, entonces vamos a derivar el argumento y vamos a multiplicarla por la función tal cual. ¿Ok? Ahí simplemente sería, digamos, en el ejemplo 1, tenemos que f' de x es igual a e a la 5 x3 derivado, ¿verdad? Eso va a ser igual a la derivada del argumento multiplicado por la misma función
3. Esto ya lo sabemos derivar. Recordemos que esto es 3 por 5, 15. X cuadrado multiplicado por la función inicial. Este sería el resultado de esa derivada. Vamos a ver otra más acá. Este es e a la 5x menos 5x4 menos 3x. Entonces igualmente la derivada de f de x es agarrar esta función derivada. Sería derivar el argumento o el exponente de la e, sería 5x4 menos 3x derivado multiplicado por la misma función. Y eso es igual a esto sería 5 por 4, 20, x3 menos 3. No se les olvide el paréntesis multiplicado por e a la 5x4 menos 3x. ¿Okay? De esa manera obtenemos entonces el resultado de esta derivada. Ok, estamos en este punto en donde nos solicitan calcular la recta normal de una curva dada. Si leemos el ejercicio, dice sea f de x igual a x cuadrado entre x menos 1 y dice calcule la recta normal a la curva dada en el punto menos 1, menos 1 medio. Ok, lo primero que tenemos que recordar para este ejercicio es que la recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente que pasa por ese punto. Digamos, veamos aquí, digamos lo siguiente, digamos algo rápidamente acá. Vemos que tenemos una función, esta función, ¿verdad? Tenemos este punto, a coma B. La recta, tenemos la recta tangente que va aquí. Y la recta normal sería la recta perpendicular que pasa por ese punto. Esa sería la recta normal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento acá? El procedimiento es calcular primero la recta tangente, o por lo menos la pendiente de la recta tangente, que ya sabemos calcularla por medio de una derivada. Y después evaluamos en el punto dado, que es en este caso menos 1, y calculamos después la pendiente de la recta perpendicular y finalmente calculamos el punto de intersección con el eje Y. Ok, entonces procedamos. Primera parte, lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente de la recta, ojo, tangente, ¿verdad? Todavía no hacemos la normal, primero la tangente. Pero bueno, tenemos una función, entonces vamos a calcular su derivada. Recordemos que la derivada evaluada en el punto nos va a dar la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a primero a calcular esta derivada y la calculamos por medio de, vean que es un cociente. Entonces vamos a calcular con la fórmula del cociente. Entonces sería aquí x cuadrado derivado
por x menos 1 menos x cuadrado por x menos 1 derivado entre x menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso nos da lo siguiente. La derivada de 2x, la derivada, perdón, de x cuadrado es 2x, que multiplica x menos 1, menos x cuadrado, que multiplica a la derivada de x menos 1, que es 1. Y esto sigue siendo x menos 1 al cuadrado. Ok, ahora vamos a simplificar un poquito acá. Esto nos queda. Recuerden que para multiplicar estas cosas, ¿verdad? Es esto por este y este por este, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 2x por x, sería 2x cuadrado. 2x cuadrado, 2x menos, no, aquí menos 2x por 1 sería 2x menos x cuadrado por 1, que es x cuadrado, entre x menos 1 al cuadrado. Okay, vamos a dar aquí un poquito de espacio. Ahora bien, aquí hacemos suma y resta de monomios. 2x cuadrado menos x cuadrado me da x cuadrado menos 2x. Y aquí lo podemos dejar exactamente igual, x menos 1 al cuadrado. Esta es la derivada, pero la derivada la tenemos que evaluar en el punto. En el punto, vea que esta es una función de variable x. Entonces vamos a evaluar en x igual menos 1, ¿verdad? O sea, estamos haciendo f' de menos 1, que esto sería evaluarlo en esta función. Sería menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Aquí sería menos 1 al cuadrado. Entonces calculamos aquí menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos es más. Aquí me da 2. Menos 1 es menos 2. Aquí me da menos 2 al cuadrado. Y aquí me quedaría 3 sobre menos 2 al cuadrado, que es menos 2 por menos 2, que eso sería 4. Entonces, esto que acabamos de obtener acá es la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Muy bien. Continuamos acá. Vamos a hacer un poquito de espacio. Vimos que la pendiente, esta es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta normal es la perpendicular a esta recta. Y si ustedes se acuerdan, la pendiente, en este caso, de la recta perpendicular, ¿verdad? Pendiente de recta perpendicular, que recuerden que ahora vamos a llamar recta normal, es la pendiente de la recta perpendicular es menos 1 sobre la pendiente que obtuvimos actualmente de la recta tangente. Entonces vamos a ver cómo nos va. Si ponemos aquí menos 1 sobre 3 cuartos. Y bueno, al darle a ponerlo acá en el denominador, podemos utilizar acá 1 por 4 y 1 por 3. Y nos quedaría menos 1 por 4
y 1 por 3. Eso sería menos 4 tercios. ¿Esto qué es? Es la recta, es la pendiente de la recta normal. Esa es la pendiente de la recta normal. Pero esa es solo la pendiente, no tenemos todavía la ecuación de la recta normal. ¿Cómo obtenemos la ecuación de la recta normal? Tenemos que obtener el punto de intersección con el eje Y, que en este caso, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? En este caso, si Y es igual a mx más b, al despejar b, ¿verdad? Vea que digo y menos mx, o sea, b va a ser igual a y menos mx. La pregunta aquí que uno se hace, bueno, profe, pero ¿quién es y quién es x? Ah, pero muy bien, excelente pregunta. Vean que la función está evaluada en un punto. El punto es el punto menos 1, menos 1 medio. Ese es el punto en el cual debemos evaluar. Entonces, cuando evaluamos, nos va a quedar que b va a ser igual a y, pero y es menos 1 medio, menos m, pero la m ya la calculamos, que es menos 4 tercios, multiplicado por x, y x es menos 1. Si ustedes hacen el álgebra de esta resta con este producto, eso nos va a quedar al final menos 11. Para efectos de no hacer el video tan largo, pues estoy poniendo aquí de una vez el resultado de esta operación, y por lo tanto, vean que ya tenemos los dos elementos de la recta normal. Entonces tendríamos que la recta normal es y igual su pendiente menos 4 tercios de x menos 11 sextos. Entonces esta es la recta normal, o sea, la perpendicular a la tangente que pasa por un punto de una función. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora pues vamos a ver vamos a repasar acá una forma muy utilizada en el cálculo para el cálculo de derivadas complejas, o sea, derivadas que tienen una complejidad más alta. En este caso es cuando hay composición de funciones, nosotros podemos derivar con respecto a las funciones que componen a esa función grande. Veamos acá que si nosotros tenemos que fx es una función compuesta por dos funciones h y g, entonces la derivada de la función es la derivada de la función más global hacia afuera, evaluada en la función argumento, multiplicado por la función argumento derivada. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que ahora que hicimos el seno, dijimos que la derivada del seno era la derivada del argumento multiplicado por el coseno del argumento? Es algo muy parecido a lo que estamos haciendo acá. Ok, entonces vamos a calcular esta primera. Ven que aquí lo que hay que reconocer varias cosas. Primero, ¿quién es la función argumento? ¿O quién es la que está dentro de quién? Observen que esta función está dentro de la raíz quinta. Entonces, más externamente, podemos ver a esta función como la raíz quinta. O sea, la raíz quinta, ¿verdad?, de x menos 5 a la 3
Lo que está en azul, el argumento, y lo que está en anaranjado es la función global. Entonces vean que esto es f de x. Y si yo quiero derivarla, pues es derivar esa función. Correcto. Entonces, para derivar esa función, vamos a suponer primero, o vamos a buscar cuál es la función más externa o más global. En este caso es la raíz quinta. Entonces vamos a evaluar, o vamos a ver que tenemos que utilizar la raíz quinta como función principal. Entonces, en este caso sería, ¿por qué vamos a utilizar, digamos acá, vamos a hacer que esto se convierta en un exponente para hacerlo un poquito más sencillo? Entonces vean que esto es x menos 5. Si nosotros calculamos o convertimos esta raíz a su forma fraccionaria, esto sería 3 quintos, ¿verdad? Entonces haríamos la derivada de eso, y eso sería x menos 5 elevado a los 3 quintos. Como esto es un exponente, entonces sería la derivada de una función exponencial, sería así. Entonces tendrían x menos 5 a la 3 quintos del resto 1, y este 3 quintos pasaba a multiplicar aquí, multiplicado por la función argumento, pero derivada. Entonces vamos a repetir. En este caso lo convertimos a notación fraccionaria, acá, la raíz, y lo utilizamos como si fuera un exponente, o este como un exponente y esto como la variable independiente. Entonces nada más pasamos a multiplicar 3 sobre 5 por x menos 5, 3 quintos menos 1, y multiplicado, según esta fórmula, por x menos 5 derivado. Entonces aquí nada más vamos a hacer, esto es 3 quintos que multiplica x menos 5 a la 3 quintos menos 1, esto es x menos 5, 3 quintos menos 1 es, vean que aquí 3 quintos y 1 lo puedo ver como 5 quintos, ¿verdad? Me da menos 2 quintos, multiplicado por la derivada de x menos 5, que ustedes saben que es 1. Para no dejar exponentes negativos, entonces pasamos esto al denominador y nos quedaría 3 sobre 5 por x menos 5 a la 2 quintos, que eso en términos de raíces es 5 por la raíz quinta de x menos 5 al cuadrado, que es la respuesta que tenemos acá. Ok, entonces nada más recuerden que para calcular la derivada de una composición de funciones, evaluamos sobre la función más global, derivamos la función más global y después multiplicamos por la derivada del argumento, que es otra función. Ok. Aquí tenemos otro ejercicio. En este caso, vean que la función más global es, en este caso, una función con exponente menos 2 tercios. Entonces, la función argumento es esta. Y la función global es una potencia. Entonces, vamos a derivar aquí
Y eso va a ser igual a, como la función principal o más externa es un exponente, una potencia, entonces vamos a pasar esto a multiplicar por x entre x menos más 3 a la menos 2 tercios menos 1 y la función, el argumento, la derivamos acá por x más 3 derivado. Entonces vamos a ver. En este caso, entonces nos va a quedar menos 2 tercios. Y aquí nos quedaría x entre x más 3. Esto. Menos 2 tercios menos 1. Recuerden que 1 lo puedo ver en términos de tercios. Como 3 tercios. Sería menos 5 tercios. Y multiplicado por esta derivada. Pero esta derivada recuerden que es una derivada de un cociente. Entonces sería x derivado por x más 3 sin derivar menos. En este caso sería x sin derivar multiplicado por x más 3 derivado entre x más 3 al cuadrado. ¿Ok? Y esto va a ser igual. Acá esto lo vamos a poner en un denominador, ¿verdad? Sería menos 2 sobre x más 3 a la 5 tercios multiplicado, y ahora sí vamos a ver cuánto nos da esto. X derivado es 1, x más 3 por 1 es x más 3 menos x por la derivada de x más 3 que es 1 entre x más 3 al cuadrado. Okay. Entonces vamos a hacer espacio acá. Y esto es igual a menos 2, ya como en el ejercicio pasado lo convertimos en una raíz quinta de x sobre x más 3 a la 3 multiplicado por, en este caso sería x más 3 menos x, se van las x y me queda 3 y abajo me queda x más 3 al cuadrado, que finalmente nos va a quedar como menos 3 menos 2 por 3 me da menos 6 raíz quinta de x por x entre x más 3 a la 3 y abajo multiplica x más 3 al cuadrado. Entonces esta sería, perdón, ahí está, esa sería la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar. Esta en realidad pues se ve compleja, pero la vamos a dejar de ejercicio. Recuerden que aquí tenemos logaritmo del coseno de algo. Entonces la derivada del logaritmo, ¿verdad? Era la derivada de lo de adentro entre lo de adentro, ¿verdad? Pero también tenemos un exponente acá. Entonces tenemos ahí varias funciones involucradas que podemos trabajar con el método
de la regla de la cadena. Vamos a dejarlo indicado para que ustedes lo realicen con tiempo en sus casas. Entonces aquí sería f' de x es igual. Ven que la función más externa es, en este caso, tenemos el logaritmo de algo y eso está elevado a la menos 2/3. La más externa es menos 2/3, o sea, esto elevado a la menos 2/3. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vean que, si ustedes se acuerdan, si ustedes tenían, digamos, el logaritmo natural de x, por ejemplo, al cuadrado, eso ustedes podían convertirlo, el exponente lo pueden convertir y lo podían pasar para acá sin ningún problema. Y esto me daría 2 logaritmo de x. Esto por una propiedad de los logaritmos. Entonces vean que aquí tenemos menos 2/3 y ese menos 2/3 lo podemos pasar hacia acá. Entonces me va a quedar menos 2/3 por el logaritmo natural del coseno de x cuadrado más 3. Y todo esto lo vamos a derivar. Ahora, importante, como aquí tenemos un número que multiplica a una función, la que es un escalar, en este caso este numerito puede salir sin que afecte la derivada de lo que sigue. Ahí no afecta porque como es una constante sale de la derivada. Ahora bien, la pregunta es ¿cuál de las dos funciones, logaritmo o coseno, son más externas? Si ustedes se dan cuenta, el logaritmo encierra el coseno, ¿verdad? Entonces, tenemos que derivar como si la función más externa es el logaritmo. Entonces esto me va a quedar menos 2/3 que multiplica la derivada del logaritmo. Recuerden que es, en este caso, la derivada de la derivada del logaritmo en realidad es acá, logaritmo de x es 1 entre x. Cuando yo derivo esto, esto me da esto, ¿verdad? Entonces, la derivada del logaritmo, según lo que trabajamos anteriormente, sería la derivada de esto derivado entre la misma función. Eso sería. Pero observen lo siguiente, la derivada de esto es una función, en principio, más externa del coseno y luego por la derivada del argumento. Entonces esto nos va a quedar, lo demás lo hacen ustedes. En este caso me quedaría la derivada del coseno es el seno menos el seno del argumento multiplicado por la derivada del argumento. Esto entre el coseno de x cuadrado más 3. Y aquí ustedes nada más lo que tienen que hacer es derivar este polinomio, multiplicarlo por esto y dejarlo indicado. Por aquí dejamos la respuesta, ¿verdad? Pero eso básicamente sería. Ok, vamos a seguir para no hacer el video muy largo, también para que ustedes puedan aprovechar un poquito más. Las derivadas de orden superior, acá tenemos que
La primera derivada se denota como f' o y' o d de y entre d de x o dx de y. ¿Verdad? Ya esto lo vimos y lo estudiamos en la tutoría o en la primera parte. Si yo quiero obtener la segunda derivada, pues es derivar lo que ya derivé y se pone un doble prima, ¿verdad? O un y segunda, o ponemos en la notación de 2 de y de x cuadrado o de 2 de x. Y ahí sucesivamente, tercera derivada son 3, ¿verdad? Cuarta derivada son 4, etc. Enésima derivada es una n. Y así sucesivamente para cada una de las notaciones. Entonces, para poder sacar o obtener la segunda o tercera derivada de un polinomio, de una función, pues es primero derivar una vez y luego ese resultado lo volvemos a derivar. Entonces, en este caso del ejemplo 1, e a la x5, ¿verdad? Si queremos calcular la segunda derivada, primero tenemos que derivar una vez. Recuerden que la derivada de la función exponencial es la derivada de el exponente, no importa lo que sea, multiplicado por la función sin derivar. En este caso me da la derivada de x a la 5 es 5x4 multiplicado por e a la x5. Ok, pero esa es la primera derivada. ¿Cómo calculamos la segunda? Pues hay que derivar lo que ya nos quedó. Derivar eso. Si ustedes ven, eso es un producto, ¿verdad? Es un producto. Entonces, ¿cómo obtenemos la derivada de un producto? Ya ustedes lo saben, que es derivar el primer... Acá derivamos 5x4 y multiplicamos por e a la x5 sin derivar más 5x4 sin derivar multiplicado por e a la x5 derivado, ¿verdad? Ok, entonces el primer factor derivado, después sin derivar, el segundo factor sin derivar y después derivado y una suma. Entonces aquí nos daría la derivada de 5x4, ustedes saben que es 20x a la 3 por e a la x5, eso lo dejamos igual, más la derivada, 5x4 por la derivada de e a la x5, pero la derivada de e a la x5 ya la calculamos en la primera derivada. Ven que nos dio esto. Entonces podemos pasarlo aquí de una vez. Esto me da por 5x4 por e a la x5. Entonces ya finalmente nos daría 20x3 e a la x5 más 5 por 5 es 25. x4 por x4 me da x8 por e a la x5. Y es el resultado que nos presenta la solución. Ok. Bueno, este es el ejemplo que hicimos con derivadas de orden superior. Y ahora vamos a pasar a la derivada implícita, que es suponiendo que tenemos que una de las variables en realidad no es una variable, sino que es una función. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repasar este cuadrito, ¿verdad? Si yo tengo que y es la función, su primera derivada es y'. Si yo tengo que esto es y cuadrado, al yo derivar y cuadrado
eso me daría 2y. Pero como y es una función, debemos utilizar la regla de la cadena. Entonces nos quedaría 2y, que es la función más global, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento en este caso, ¿verdad? Sería, ¿quién es el argumento? El argumento es y. Entonces sería por y'. Si es y a la 3 es 3y cuadrado por y'. 4y, ¿verdad? A la 3 por y', etc. Tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces el primer ejemplo, vean que estas funciones en realidad es una igualdad de funciones. Estamos diciendo que es una función de dos variables, x y y, ¿verdad? Y se iguala pues a otra función que en este caso es una función constante. Entonces, ¿cómo hago yo la derivada o y'? ¿Cómo calculo y', verdad? Vean que aquí no existe y', entonces tengo que derivar implícitamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto sería x cuadrado más y cuadrado más 5xy derivado igual a 16 derivado. O sea, derivamos a ambos lados. Al derivar a ambos lados, entonces tenemos que ir derivando parte por parte. ¿Verdad? La derivada de x cuadrado, esto es la derivada de x cuadrado, más la derivada de y cuadrado, más la derivada de 5xy, vamos a dejar aquí indicadito, y la derivada de 16, que en este caso es 0, por ser una constante. Bien, recordemos que aquí estamos derivando con respecto a la variable x, ¿verdad? O sea, en este caso y es una función de x, ¿verdad? Entonces, al derivar x cuadrado, pues lo hacemos de forma usual. Sería 2x más y cuadrado. Y cuadrado, recuerden que y es una función. Entonces, vamos a utilizar como función global esta potencia. Entonces, nos daría 2y a la 1, ¿verdad? Por la derivada de la función argumento, que sería y', que sería y', más. Vean que aquí tenemos un producto. ¿Cómo? Y es una función y tenemos también a 5x. Entonces eso hay que tratarlo como si fuera un producto de funciones. Entonces hacemos 5x derivado por y más 5x sin derivar por y' igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí sería entonces 2x igual más, esto ya se calculó, por y', más la derivada de 5x, que es 5 por y, o sea 5y, más 5x por y'. Eso es igual a 0. Vean que lo que tenemos que calcular es y'. Entonces y' está aquí y y' está acá. Entonces lo que vamos a hacer es poner todos los términos, los voy a señalar acá, que tienen y', y los vamos a poner a la izquierda. Sería 2y, y' más 5x por y', y aquí lo demás lo vamos a pasar a la derecha. Aquí hay un 0, entonces me quedaría menos 2x menos 5y. ¿Ok? Tengo que despejar y', entonces voy a sacar a factor común y'. Y', aquí sería 2y más 5x
igual a menos 2x menos 5y. ¿verdad? Ahora bien, tengo que despejar y'. Eso está multiplicando, pasa a dividir, entonces me queda y' igual. Esto queda arriba, menos 2x menos 5y entre 2y más 5x. Entonces, esto es la derivada de y de forma implícita, ¿verdad? De forma implícita. Es importante ahí indicar eso, que eso es que y representa una función. Ok. Veamos el siguiente ejemplo. Ya casi vamos a finalizar esta parte. Vamos a dejar indicado también, vean que aquí tendríamos que hacer 3xy3 menos el seno de xy derivado, eso sería igual a 3x menos 5y derivado. Acá vean que es un producto de funciones. Acá también tenemos un producto, ¿verdad? Y aquí pues no tenemos productos. Entonces vamos a hacer el primer paso y ustedes siguen con lo siguiente. Aquí sería la derivada de 3xy3 menos la derivada del seno de xy. Y aquí podemos derivar directamente, nos quedaría 3, que es la derivada de 3x, menos la derivada de 5y, que sería 5y'. Ahora sí, ¿cómo derivo esta parte? ¿Cómo derivo esto? Vean que aquí lo tengo que tratar como si fuera un producto. Bueno, es un producto. Entonces sería la derivada de 3x por y3 más 3x sin derivar por y3 derivado menos la derivada del seno de xy, que sería la derivada del seno, que es el coseno de quién, de xy, en este caso, que es el argumento, por la derivada del argumento. Y eso sería igual a 3 menos 5y'. Calculemos esta parte, esto nos daría 3y3, porque 3x la derivada es 3, más 3x por la derivada de y a la 3, pero que sería 3y a la 2 por la derivada de y, menos el coseno de xy por la derivada de xy, que hay que tratarlo como si fuera un producto. Entonces sería x' por y más x sin derivar por y'. Y eso es igual a 3 menos 5y'. Vamos a hacer el último paso. Acá, entonces sería 3y a la 3 más 3 por 3, 9. X y cuadrado y' menos coseno de xy, pero aquí multiplica a x', que sería 1 por y, xy',
Y eso es igual a 3 menos 5y'. Ok, aquí lo que tienen que hacer es, bueno, vamos a multiplicar este menos coseno por estos dos que están acá, estos sumandos. Y nos va a quedar 3y3 más 9xy cuadrado y' menos el coseno menos y por el coseno de xy, menos por más es menos, nos quedaría x coseno de xy por y', y eso es 3 menos 5y'. Recordemos que tenemos que siempre pasar a un lado todos los términos que tengan y' para tener más comodidad. Entonces vamos a señalarlo. Sería, este tiene y', este tiene y' y este tiene y'. Entonces vamos a pasar todos al lado izquierdo y lo demás lo vamos a pasar al lado derecho. Nos quedaría 9xy cuadrado y' menos x coseno de xy por y' más este que pasa a este lado, pasa positivo, 5y' igual, y todo lo demás lo vamos a pasar para allá. Dejamos el 3 aquí primero, 3 más, menos, perdón, 3y3 menos y coseno de xy. Aquí lo que es usual, recuerden que lo que es usual aquí es sacar a factor común y', es lo usual, sacar a factor común. Sacamos aquí y' porque es lo que tenemos que derivar, y esto multiplica a 9xy cuadrado menos x coseno de xy más 5, y eso es igual a 3 menos 3y a la 3 menos y coseno de xy. Bueno, aquí bueno, les dije que hicieran ustedes en parte, pero me parece que es conveniente que lo termine yo. Entonces aquí vamos a despejar y'. Aquí nos va a quedar esto en el numerador, 3 menos 3y3 menos y coseno de xy, y todo esto va para el denominador, 9x y cuadrado menos x coseno de xy más 5. Bueno, eso sería el resultado. Ven que al final la ciencia es despejar y', y también saber cómo se calculan las derivadas implícitas, ¿verdad? Que aquí ya las vimos en un cuadrito, este cuadrito, que eso pues es utilizar simplemente la regla de la cadena en las expresiones, suponiendo que y es una función argumento. Ok, entonces vamos a pasar a este ejemplo que ya prácticamente es el final, ¿verdad? Y que nos está diciendo que determine la ecuación de la recta tangente de esa función en ese punto, menos 1,1. Entonces vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, recordemos que la recta tangente es la derivada de una función evaluada en el punto, la pendiente, ¿verdad? Esto es una función implícita. Significa que tiene dos variables, x y y. Aquí tenemos a x, aquí tenemos a y y x.
Y estos puntos también representan puntos x, y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener la derivada de la función implícita. O sea, vamos a obtener y'. Entonces ya ustedes saben cómo hacer eso. Entonces vamos a calcular derivado 4x cuadrado derivado. Recordemos que estamos haciendo primero el cálculo de la derivada implícita. Entonces aquí nos quedaría 5 x derivado por y más 5x por y derivado, porque es un producto, menos 3 por la derivada de y cuadrado, que sería 2y por la derivada de y eso es igual a la derivada de esta función, que sería 8x. Ok, calculemos esas derivadas y aquí nos daría 5y más 5xy' menos 3 por 2, 6 y' y eso es igual a 8x. Entonces, como es usual, vamos a despejar y'. Entonces, vamos a pasar a la izquierda todo lo que tiene y'. Entonces, en este caso sería 5xy' menos 6y' es igual a 8x, que es esto que está acá, menos 5y. Sacamos a factor común y'. Lo que no es y', pues lo ponemos acá. Y eso me queda de 8x menos 5y. Y' va a ser igual a 8x menos 5y entre 5x menos 6y. Vean que esta es la primera parte. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya obtuvimos la derivada de la función implícita. Recordemos que es una función que tiene variable x y variable y. Nuestro punto también tiene variable x y variable y. Entonces tenemos que evaluar en la función en el punto 1, menos 1. Nuevamente, estos son los x y estos son los y. Entonces, en donde haya x, vamos a sustituirlo por 1. Nos quedaría 8 por 1 menos 5. Los y los vamos a sustituir por menos 1. Para hacerlo un poquito más rápido, esto al final nos da, ustedes lo hacen, y esto nos da 13 sobre 11. ¿Esto qué sería? La pendiente de la recta tangente. Ok, pero tenemos que calcular en este caso toda la ecuación, que dice la ecuación. Y entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, B, el punto de intersección con el eje Y, es igual a Y menos M X. ¿Quién es B? Y menos MX. ¿Quién es Y? Vamos a evaluar en este punto. Menos 1, que es Y, aquí está arriba, menos M, pero eso es 13 sobre 11, que multiplica a X, pero X es, en el punto, un 1.
Y eso finalmente B nos va a dar menos 24, ustedes lo hacen ahí en la calculadora, menos 24,11. Y por lo tanto la recta es 13 sobre 11x menos 24 sobre 11. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Pero ojo que lo estábamos haciendo con una función implícita, entonces todavía esto es más poderoso, ¿verdad? Ok. Y finalmente vamos a trabajar el último tema de esta tutoría, que es el tema de las razones relacionadas. Para eso vamos a trabajar este problema que tenemos acá, en donde se nos indica que si se infla un balón de forma esférica con gas a una razón de 4,5 centímetros cúbicos por minuto, hallar la razón de cambio del radio cuando este es de 2 centímetros. Entonces, primero tenemos que vean que aquí el radio, ¿verdad?, es de 2 centímetros. Entonces, vamos a ver. Dice que el volumen, ¿verdad?, digamos en este caso de este balón esférico, ¿verdad?, crece en 4,5 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Decimos, ¿quién es el volumen? El volumen de un balón esférico. Lo primero que tenemos que saber es que la fórmula del volumen de una esfera está dado por una fórmula, que es 4/3 de pi r cubo. Esa es la fórmula. Esta fórmula de volumen de una esfera. ¿Ok? Entonces, o sea, lo que estamos diciendo es que el cambio en el volumen con respecto al cambio en el tiempo, eso es lo que estamos diciendo que es 4,5. Que eso lo podemos ver en términos de fracciones como 9 medios. O sea, el cambio en el volumen con respecto al cambio en el tiempo es de 9 medios, porque dice que es 4,5 centímetros cúbicos por minuto, por tiempo. Entonces, ¿cuál es el cambio del volumen con respecto al tiempo? 9 medios. ¿Ok? ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el cambio en el radio con respecto al tiempo, que eso sería lo que tenemos que buscar, pero cuando R es igual a 2. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos el volumen. Entonces, observemos lo siguiente. El cambio en el volumen con respecto al tiempo es igual a 4 pi R2 por el cambio del radio con respecto al tiempo. Ok, profe, ¿de dónde salió esta fórmula? Esta fórmula es, bueno, vamos a ponerla aquí arribita,
4 pi r cuadrado es la superficie de la esfera. O sea, todo lo que está alrededor de la esfera, o sea, todo lo que tiene de superficie. El volumen es todo lo que está por dentro y la superficie es toda la cáscara, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ojo por aquí. Ahora, el cambio en el radio con respecto al tiempo va a ser igual a 1 entre 4 pi r cuadrado por dv dt. ¿De dónde saqué esto? Estoy obteniendo el dr dt, que es este, con respecto a este. Entonces, para yo poder despejar este, ¿qué es lo que hago con esta parte? Lo paso a dividir. Entonces me va a quedar que dr dt va a ser igual a esto, ¿verdad? Que es esto que está acá, multiplicado por 1 entre 4 pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esto. Esto es esto que está acá. Entonces, podemos decir que dr dt va a ser igual a 1 entre 4 pi r cuadrado multiplicado por el dv dt, y el dv dt es 4,5 o 9 medios. Y eso es igual a 9 entre 4 por 2, 8 pi r cuadrado. Pero bueno, ¿cuánto vale r? R en el ejercicio nos está indicando que r vale 2 centímetros. Entonces, sustituyendo, nos quedaría que dr dt es igual a 9 sobre 8 pi r, que es 2 a la 2, y eso nos da exactamente, si ustedes lo hacen, 0,09 centímetros sobre minuto. Hacen esta operación, 4 por pi por 2 al cuadrado, y eso nos da el resultado que está en la respuesta. Bueno, muchachos y muchachas, les agradezco el tiempo para observar este video, y espero que el día domingo les vaya muy bien en su cuestionario. Que pasen muy buen día.